Entiendo que hay mucha gente que no me conoce, pero bueno, con preguntarle al de al lado, ¿y ese quién es? Pues le van a decir sin problema. Nos sentimos muy felices de poder estar aquí porque ustedes saben que hay una parte de nuestras vidas que se quedó aquí en esta iglesia. Así que nos sentimos muy contentos de poder estar aquí y sobre todo en esta nueva dinámica que nos corresponde ahora de poder colaborar con el Departamento de Familia, pues también nos sentimos contentos de poder hacer esta actividad aquí en esta iglesia. Probablemente uno de los sermones que más dificultad he tenido al elaborarlo ha sido el que vamos a tener ahora. Sobre todo porque yo no soy, no acostumbro a usar notas en los sermones. Yo suelo aprendérmelo y luego decirlo, pero en este sermón me cuesta mucho porque hay muchas cosas que hay que precisarlas muy bien y confiar en mi memoria puede ser que termine diciendo una cosa por otra, entonces complicaríamos más el tema en vez de resolverlo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque lo importante es que tenemos que comprender. No voy a utilizar imágenes, no voy a utilizar PowerPoint, quiero que cada uno tome su Biblia, vamos a leer, necesitamos interpretar, así que vamos a tener que poner el criterio en funcionamiento. No me interesa que crean lo que yo voy a decir, me interesa que ustedes lo puedan ver, que ustedes lo puedan verificar. Uno de los mayores problemas que tenemos en este momento es la poca verificación bíblica. Una persona en YouTube publica un vídeo y dice lo que él entiende de la familia, incluso la familia cristiana. De repente sus palabras son interesantes, son bonitas, lo que dice me parece bien y tal, y de repente eso se puede convertir en una forma de vida para nosotros. Tened en cuenta que lo que estoy diciendo es una auténtica estupidez en el sentido racional, pero es lo que está ocurriendo hoy. Hay mucha gente hablando en YouTube que se están convirtiendo en nuestros referentes y tienen la ventaja de que diciendo tonterías y la nula verificación que hay de esas tonterías se convierten en auténticas verdades. Y entonces eso tiene un mal final, porque el final de eso es la desgracia absoluta. Eh, la iglesia, muchas veces la gente dice, la iglesia tiene muchos problemas hoy y basta con ver las redes, hay gente que se pasa el día publicando los problemas que tiene la iglesia. ¿Saben? La iglesia no tiene tantos problemas. El problema es que esta generación que nos ha pillado a nosotros es el momento menos preparado probablemente que hemos vivido. Entonces cualquier cosa se convierte en un problema. Si yo estoy preparado a nivel bíblico y a nivel de mis propios fundamentos, independientemente de lo que la sociedad genere, yo voy a poder contrarrestar eso. No hagamos una idealización del evangelio creyendo que el enemigo se va a quedar quieto, que él no va a hacer lo que él tiene que hacer, él tiene que hacer lo que tiene que hacer. De hecho, ¿cuál es la motivación para nosotros prepararnos, acercarnos al Señor? Es precisamente que hay un enemigo suelto. De hecho, la Biblia, entre las frases escandalosas para llamar la atención que a veces utiliza para describir a Satanás, hay una que es muy gráfica. Un león rugiente buscando a quien devorar. Anoche decíamos que la obsesión por temas proféticos, temas teológicos, y por algunas cosas que dicen la profecía nos lleva a descuidar temas relevantes que probablemente, si no son más importantes que los proféticos, deberían tener igual de importancia al menos. Y explicábamos cómo la familia, lamentablemente, muchas veces en la prioridad de temas está detrás, muy lejos, no nos importa muchas veces. Y de hecho, basta con ver cuando convocamos una actividad de familia y cuando se convocan otro tipo de actividades, lamentablemente muchas veces otras actividades congregan mucha más gente. Porque me van a hablar de lo mismo ahí otra vez, que la familia y tal. ¿Eso para qué? Pues esa es la razón de los problemas que nos están afectando ahora. Esta es la base. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana?
Vamos a ver la historia de una familia. No es una familia perfecta, es una familia que tuvo problemas. Y nosotros vamos a ver cómo se resolvieron esos problemas, cómo la Biblia los describe y por qué los describe. Vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 1. Vamos a leer. Aquí tenemos la historia del Cana, pero el libro, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió este libro? Samuel, el hijo. Pues estamos leyendo una historia que es de alguna manera con muchos detalles personales, pero descrita por un hijo. Imagínense, si ustedes tuvieran que escribir la historia de su propia familia, ¿qué ustedes esconderían? ¿Qué no revelarían? ¿Qué yo no diría? Por ejemplo, cuando uno está en terapia, a veces eh, uno ya es consciente que ha habido, por ejemplo, la presencia de un padre irresponsable, que no fue amoroso y tal. Y cuando uno pregunta a los hijos dicen, bueno, mi papá fue un poco despistado. O sea, buscan palabras que no es justificando al padre en realidad, pero es no quedar ellos mal inmersos en una historia como súper rota, súper rocambolesca. Ahora, Samuel nos va a describir la historia de su familia sin guardarse nada. Y eso tiene mérito, porque eso no es común. Recuerden que Samuel es un profeta del Señor y quiere que su historia sirva de ejemplo, no de ejemplo de guía, porque lo que nos va a contar no es precisamente para seguirlo, pero un ejemplo de cómo Dios, aún en los destrozos, Dios puede unir. Vamos a comenzar en el versículo 2. Dice, tenía dos esposas, la referencia al Cana. Una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Todos los años ese hombre subía de su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios al Señor Todopoderoso en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofne y Finés, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día, el Cana sacrificaba y daba su parte a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas. Pero dice el versículo 5, pero a Ana le daba doble porción porque la amaba más, aunque el Señor no le había concedido hijos. Su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía porque el Señor no le había dado hijos. Y eso sucedía cada año. Y lo está contando un niño, alguien que desde niño seguramente presenció todo esto. Recuerden que Samuel fue dedicado desde niño al templo, pero es que todo esto pasaba en el templo. Así que cuando cada año su familia venía al templo a adorar y aprovechaba para verle, lamentablemente para él la reunión familiar se convertía en el drama que él está narrando aquí. Una cosa es que pase un problema que ya de entrada es grave y otra cosa es la frase que cada año se repetía. Estamos hablando de algo fuerte. Yo tuve la ocasión o la desgracia, no sé cómo describirlo, según ustedes pónganle la clasificación, de comer con una pareja que lo último que faltó fue que levantaran cuchillos, pero una situación ahí en la mesa terrible y malas palabras, ofensas muy fuertes y tal. Y cuando yo llegué a una reunión de ancianos, eso fue en una iglesia que yo estuve, los ancianos me dijeron, que dónde yo estaba, entonces yo les dije de dónde venía y antes de que yo dijera nada, ellos me dijeron lo que ocurrió, pero ellos no sabían. Y digo, ¿y quién le contó a ustedes tan rápido? Dice, no, es que todos hemos comido ahí. Fíjense, o sea, hay patrones y lo que Samuel nos está contando es una historia donde él está contando la problemática, la gravedad, pero me está contando también el patrón. En esta historia, en toda la Biblia, pero esta es la historia que estamos, los detalles siempre cuentan. O sea, la Biblia se escribió tirando a menos, siempre intentando escribir lo menos posible, lo que quiere decir que no hay palabras que sobran. Al contrario, están con intencionalidad. Versículo 8.
No, vamos a leer el 7 otra vez. Eso sucedía cada año y cuando subían a la casa del Señor, Penina enojaba a la otra. Por lo cual, ¿qué ocurría? Ana lloraba, no comía y miren, imagínense este drama todos los años allí. El pobre Samuel sirviendo en el santuario y su familia dando el drama ahí afuera. Menudo lío tenía el chico. El 8. El Cana, su esposo, le decía a Ana, pero tú ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y esto es lo que tenemos que analizar. ¿Quiénes eran estas personas? Vamos por partes. Cuando yo era niño, el Ministerio de la Mujer de mi iglesia siempre tenía a Ana como referente. Y lo que yo recuerdo de la historia de Ana no son estos detalles. Yo recuerdo a Ana, una mujer de oración, una mujer que oraba y tal. No estoy quitándole el valor a la oración, para nada. Pero esta historia no es de una mujer de oración nada más. Es de más cosas. De hecho, lo que la hace digna esta historia es que era una mujer de oración. Pero no me puedo olvidar de todo lo demás. Porque se decían cosas así. Por ejemplo, todas las mujeres deben imitar a Ana, una mujer de oración. Y nos enseñaban que era una mujer que lo aguantaba todo, tranquila, sin quejarse. Oraba, oraba y al final Dios le concedió lo que ella quería. Que a pesar de tener un mal marido, una mala rival, incluso los hijos de esa rival que le hacían daño, ella lo aguantó, al final oró y Dios le dio lo que ella quería. Así que mujeres tranquilas y aguantar. Ese tipo de consejos lamentablemente no son una broma, se daban. Así se decían cuando yo era niño y en algún sitio todavía se sigue diciendo. Una mujer de fe y todas las mujeres deberían hacer lo mismo, aguantar y orar. Esa es la vida de las mujeres. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta seria. ¿Es esta la moraleja de esta historia? Para nada. De hecho, me describe todo eso precisamente para enseñarme que todo eso era malo, que eso era incorrecto. El propio Samuel debió vivir un calvario mientras escribía esta historia. Yo al menos de manera personal estoy seguro que los borradores no fue lo que finalmente tenemos. Estoy seguro que hay trozos que configuró y terminó quitando, tal vez por grotesco que hubiesen podido ser. Pero nos transmitió la historia con total realidad para que nos demos cuenta de que la vida real y la vida idealizada hay bastantes diferencias. Por ejemplo, ¿quién era el Cana? De la familia de Coat, descendiente de Coré. Miren qué cosas. El gran profeta Samuel fue descendiente del rebelde Coré. Qué cosas esas, ¿no? Era levita y para servir en el templo no podía estar casado con dos mujeres, pero es que Samuel me dice que él tiene dos esposas aquí. Entonces, ¿qué pasaba con el Cana? Que fue retirado del servicio. Y por eso tenemos un levita que sube a adorar, no está ministrando, no puede, está inhabilitado. Ana, una pobre mujer que no puede tener hijos o que se obsesiona con tener hijos. Lo más importante en la vida es tener hijos. Eso es lo más importante. Hay madres que dudan. La respuesta no la podemos dar nosotros. Nosotros vivimos en otro contexto. Una mujer que hoy no tiene hijos y es profesional, se le dice realizada. Una mujer en la época de Ana, lo primero que no podía ser profesional. Tenía que depender de su marido para todo. Y si su marido se moría, este es un dato interesante, si su marido se moría, solo iba a heredar si tenía un hijo varón y que fuera el primero. Cuidado, eran muchas condiciones. La obsesión de Ana no era una obsesión caprichosa. Estamos hablando de que ella no existe, no tiene identidad si no tiene un hijo varón. Entonces el deseo, y además tiene un marido inconsciente.
Así que el marido se lo ha puesto difícil. Pero fíjense esto, esta historia de un hombre que tiene dos esposas, ¿quiere decir que la Biblia aceptaba estas circunstancias? Y aquí viene lo peligroso. La infidelidad no se puede justificar nunca. Y lo que hizo el Cana era infidelidad. De hecho, ¿por qué los retiraban a los levitas que tenían dos esposas? Porque sería lo mismo que hoy un pastor tenga dos esposas. De hecho, la frase es incorrecta. No podría ser pastor y tener dos esposas. Porque de entrada una cosa anula la otra. Pero piensen en esto. ¿Cómo es Penina en esta historia? ¿Cómo queda? La mala de la novela, ¿no? No sé cómo se dice en los demás países, pero en República Dominicana, cuando hay una malvada en una novela, dicen la mala. En mi casa había una chica que cuidaba a mi hermanita, y cuando ella veía a no sé quién ahí, ella le decía el nombre en la tele, que aparecía, la que le hace daño a no sé quién y la hace sufrir y le quitó el marido, y ella se montaba ahí una película. Y en algunos momentos las emociones se ponían a un filo y a un nivel que ella le terminaba tirando cosas a la tele, y mi mamá estaba preocupada. Dice que me va a romper la tele. Yo un día me acuerdo que le dije, pero ¿tú eres consciente que esa mujer es una actriz que le pagan para que haga eso y tal? Y me miró así y me dijo, no me quite como no me quite la gracia de la novela, yo estoy disfrutando, yo disfruto con meterme al papel, o sea, no me lo mate así. Una lectura fácil pondría a Penina como la mala de la película, pero no es así. Penina no sabía nada de esto, y a ella la busca un hombre para casarse con ella y la mete en este problema. Tiene hijos con ella, pero bien sabía Penina que ese hombre estaba enamorado de su esposa, no de ella, y que ella era un vientre de alquiler. Así que ¿cómo ella podía reaccionar? Frustrada reaccionaba hacia Ana, porque estaban en la misma casa. Penina, con Ana fuera de allí, de la ecuación, tenía un matrimonio o una familia. Con Ana presente, jamás, porque la principal era Ana. Que la Biblia apoyó en algún momento, porque socialmente fue aceptable, la poligamia, el que lo diga, que demuestre eso con un versículo. Porque lo único que tenemos en la Biblia es historias donde sus propios escritores narran lo difícil que era eso, lo triste que era y todos los problemas que causaba. Y cosas que merecen la pena que expliquemos. Por ejemplo, no es solo de nosotros los que nos consideramos posmodernos relativizar los temas. Esto siempre se ha hecho. Y les voy a poner un ejemplo. Se defiende como una práctica legal la poligamia, el que un hombre tenga varias parejas, porque en la Biblia existió. Pero ¿saben con quién se casó Abraham? ¿Quién era la esposa de Abraham? Sara. Y después de Sara, él se casó con otra mujer. Tuvo un hijo con Agar, pero se casó después de Sara morir con otra mujer. ¿Se acuerdan, no? Y su hijo Isaac, ¿con quién se casó? Con Rebeca. ¿Y Jacob con cuántas? Con dos y dos concubinas. Una tarea, busquen la tumba de Abraham y a quienes se enterraron allí. Y ahí van a tener la respuesta de todo esto, de toda la intríngulis. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y en Jacob hay una gran sorpresa. ¿Por qué Lea? La que entra a la tumba, familiar. Pero ¿por qué Lea? No dice la Biblia constantemente que amó más a Raquel. Porque una cosa es lo que sintiera su corazón y otra cosa era hacer lo correcto. Y cuando tocaba elegir lo correcto,
Los que eran servidores de Dios, aunque se hubiesen equivocado, tenían que hacer lo correcto. Y solo explotar las enseñanzas que hay de esa cadena, de esa tumba, ustedes pueden extraer si esto fue aceptado alguna vez. Si hacemos un historial por toda la Biblia, la poligamia estará siempre del lado de la decadencia del pueblo, de la decadencia de la familia, nunca en la estabilidad. Y cuando se funda la iglesia del Nuevo Testamento, el primer mal que prohíbe para sus dirigentes es no pueden ser polígamos. Por eso hoy cada vez que vamos a ungir un anciano, ¿qué leemos? Marido de una sola mujer, que mucha gente dice menuda redundancia, ¿de cuánta va a ser? Ahora no hay que aclararlo, porque ahora incluso eso se viola una ley, pero hubo un tiempo que eso era libre. Así que había que dejar claro que usted podía ser marido para ser anciano de una sola mujer, porque en la propia iglesia había gente con tres o cuatro. Algunos dicen, bueno, pastor, pero es que lo que usted está contando desde hace muchos años y hoy se vive de otra manera. Eso es verdad que se vive de otra manera y siempre nos vamos a reinventar. Pero hay cosas esenciales que están escritas en el corazón. Vamos a llevarlo a dos historias modernas. Una persona convenció a sus amigos en Londres para que participaran en un club de compartir parejas. Y en un día se reúnen otra vez los amigos después de haber participado varios meses y todos tenían rencor. Todos se sentían que habían hecho algo mal. Y alguno decía, bueno, pero es que también pienso que alguien esté con mi esposa mientras yo estoy con la esposa de alguien. ¿Qué cosa es eso? Y los riesgos que eso implica. Y estoy hablando de gente no creyente. Y de repente a todo le asombra que el incitador de la situación está tan feliz. Y ellos le dicen, pero tú no te sientes mal de llevar tu esposa allí. Y él no les quería decir la verdad, es que él nunca llevó a su mujer. Él no era casado, se buscó una chica libre como él y le dijo, mira, tengo que fingir con mis amigos que tú eres mi pareja, vamos allí, disfrutamos y tal. ¿Qué diferencia hay en esta historia? ¿Por qué unos se sentían mal y otros no? Porque había un compromiso, había vínculos, había amor y entonces se complicaba el poder hacer lo que el otro disfrutaba. Una comunidad hippie en Ibiza decidió en los años 80 que nadie iba a ser marido de nadie, ni mujer de nadie, ni los hijos iban a ser hijos de nadie. Una comunidad que iba a ser un modelo de la verdadera libertad y libres de todas esas ataduras religiosas. ¿Cuándo aquello se rompe? Cuando una mujer se enamoró de un hombre y un hombre de una mujer. Y entonces el que se enamoraba ya no quería que le toquen el suyo o la suya. Y ahí venía un lío. Y entonces algunos recordaban las reglas, pero si todos nos pusimos unas reglas de que aquí todo el mundo es de todo, que qué más, como le ponga la mano a mi mujer, ya hablaban así, como le ponga la mano a mi marido, ¿de dónde le sale eso al ser humano? Muchas veces cuando decimos las frases de Pablo de que la ley está escrita en el corazón, creemos que son los 10 mandamientos, a secas. No, Dios escribió el modelo de dignidad dentro de nosotros. Y muchas veces es triste, pero muchas veces cuando estudiamos todos estos temas y quienes lo practican, muchas veces hay droga por medio incluso, porque algunos no son capaces de hacerlo a conciencia. ¿Por qué necesitan un estímulo? Porque su propio corazón le dice que probablemente eso no está del todo bien. Yo no creo que el Cana fuera un hombre malvado, pero fue un hombre que hizo algo que no debió hacer. Y fíjense, el pobre hombre subía a adorar, él subía a adorar, aún con sus dos mujeres y su lío que tenía montado, él subía a adorar a su manera. Pero es suficiente que solo adoremos. Es suficiente con venir a la iglesia y ya está. No. Lo que es importante es que yo venga a la iglesia, que yo adore, porque realmente yo me quiero entregar cada día al Señor. Y créanme, ya es bastante difícil sostener una familia
alguien que está unido al Señor y lo será aún más difícil alguien que no le importe el Señor o que no aprecie la familia, porque por lo que no trabajamos se nos va a romper. El Cana fue inconsciente, muy inconsciente. No valoró cosas que debió, en el momento que él decía que amaba a Ana, debió tener en cuenta que estaba siendo incoherente. Porque amar a una mujer que no puede tener hijos, no puede ser que te busques otra para tener los hijos. Y eso en la antigüedad y hoy dolía igual. Busquen los países donde las mujeres pueden ser parte de un harén, todavía los tenemos. Busquen donde te dicen que eso es feliz. No, eso es un problema. La primera esposa tiene que firmar en Marruecos para que venga la segunda, y la primera y la segunda para que venga, pueda venir una tercera. ¿Y qué hacen esas mujeres que se aprovechan la libertad de que no pudieron gozar de alguna manera? Les sacan ahí una millonada para que venga la otra. Pero miren el orden que se da. ¿Todas son esposas al mismo nivel? Jamás. Sería un caos. Entonces hay una esposa que rige la casa y las demás son pues ahí, eso. Miren que hoy se habla de un supuesto poliamor, que ahora va a haber matrimonios de grupos, donde al final le puedes llamar como quieras. Estamos hablando del mismo problema, solo que le estamos cambiando el nombre. ¿Y dónde el poliamor va a dar problemas? Cuando dos del grupo se quieran, van a dejar a todos los otros en la estacada y ya nos veremos en la justicia. Si ya es difícil divorciar dos, imagínense el enfrentamiento de un divorcio de 5 y 6 personas. ¿Y qué va a ser lo más doloroso? Los hijos que haya por medio. Y ya hay hasta proyectos de ley por ahí en borrador para aprobar el poliamor. Porque nunca es suficiente. Siempre la sociedad va a más. Y al final del camino nos vamos a encontrar con la Biblia otra vez, de que nada nuevo hay debajo del sol. Esto viene de aquí. Este era el mismo problema que se tenía aquí. Dice la Biblia, la rival le afectaba. ¿Y qué dijo el Cana como solución? Yo te soy mejor que 10 hijos. Sí, hombre. Cuando una mujer no puede tener hijos, es solo la mujer que no puede tener hijos. Estamos hablando de una familia, de una pareja. Y esa pareja, ¿qué es lo que se corresponde de ese hombre? Pues tú tienes que asumir eso también como tuyo. No puede ser que tú digas, bueno, yo te quiero, pero yo quiero tener hijos. Así que tú tranquila. Te quiero hasta una parte, pero yo voy a traer una mujer que me va a servir para tener hijos y vamos a tener hijos aquí. Eso no funciona así. Y el Cana probablemente no se había leído la historia de Abraham, digo yo. Porque ¿qué pasó con Abraham, Sara y Agar? Pues intentaron hacer esto y no le salió bien. Y ya él lo tenía ahí. Nunca sale bien. Nunca. Y miren, vamos a verlo en detalles. Un hijo y un marido es lo mismo. Ninguno de los dos es más importante. Cuidado. Es un error decir que los hijos son más importantes que los maridos o al revés. Son amores diferentes. Van en otra escala. Y el error, ponerlos emparentados. Eso es un error. Pero lo que él estaba haciendo era ser un inconsciente de un dolor que él había causado, porque la respuesta que él tenía que dar al dolor de Ana no era ese. Era reconocer que por la obsesión de tener hijos, él se había equivocado y le había causado mucho daño a ella. Deja de llorar. Ya yo te resolví el problema, Ana. Ya yo tengo hijos. ¿Qué les parece? Esta sería la frase moderna. Yo resolví mi problema, deja de llorar. Podría decirle también, mira, Ana, podría ser peor para ti. Y sin embargo, por amor, yo te traje y te tengo aquí. Te podía haber rechazado. Eso también podía haber ocurrido. La verdadera tristeza de Ana, el Cana la pasa por alto.
¿Qué es lo que le ocurre a Ana realmente? Ana tiene lo que se llama la tormenta perfecta y es que ante un problema que uno tiene, nadie de tu entorno es capaz de poderte ayudar. Y eso ocurre muchas veces, más de lo que nosotros mismos a veces podemos llegar a imaginar. Porque se pone la obsesión de que es mi entorno el que me tiene que resolver el problema. ¿Por qué mi madre es como es? ¿Por qué mi padre es como es? ¿Por qué mis hermanos son como son? A ver, nada de eso tú lo eliges, eso viene como viene. Pero el que no cambia y el que puede realmente transformar en todo esto y hacer algo diferente es Dios. Y muchas veces nuestro camino no se dirige hacia Dios. Ana subía al templo a montar un drama cada año, a llorar, 10 años llorando por lo mismo y sufriendo y montando el lío allí. Pero este año, dice la Biblia, que fue diferente. Es cuando ella como que yo creo que se estaba sintiendo ya como absurda, como tanto lío, repitiendo lo mismo. Seguro que hasta la oración era igual. Y esa ocasión derrama su corazón verdaderamente al Señor. Y saben, de esta historia hay muchas cosas que se pueden explicar, pero lo que fue nuestra lectura bíblica no es tan fácil. Versículo 18 del capítulo 1 de primer libro de Samuel. Cuando ella le dice a Elí, halle tu sierva gracia ante tus ojos, y dice, y Ana se fue y comió, ¿y qué más? Y no estuvo más triste, dice mi Biblia. Algunas versiones dicen, y no lloró jamás. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Se resolvió el problema? No, seguía igual. ¿Qué era lo que ella quería en realidad? Un hijo. ¿Estaba embarazada? No. Muchas veces, cuando pedimos al Señor, creemos que nuestras peticiones son en plan huelga de oración. Quiero que oren por mí, lo pongo en un grupo y le voy diciendo a la gente, ora por mí, que tengo una petición personal, pero mira, ora, porque en la medida que rodeemos a Dios más gente, Él va a tener que movilizarse. Cuidado con ese tipo de oración, que pueden elevar las frustraciones a un nivel muy alto. Dios lo sabe todo. Lo que Dios quiere es que nosotros oremos, simplemente oremos, digamos nuestros problemas, le derramemos nuestro corazón delante y el tiempo de Él que sea su voluntad en nosotros. Ana tuvo muchos hijos después, pero en el tiempo de Dios, no forzando la situación en su tiempo. Su marido se volvió bueno, todo aquí terminó en plan Hollywood, final feliz y tal. No. Ella tuvo que en medio del ambiente que ella estaba, en medio de la familia que estaba, ella tenía que encontrar su camino de fidelidad a Dios, depender de Dios y a partir de ahí Dios comienza a hacer las transformaciones adecuadas. Mucha gente quiere que Dios le bendiga, pero no se quieren movilizar hacia Dios. Primero desde la humildad, desde el arrepentimiento. Yo tuve una ocasión, una persona, cuando uno sale de la iglesia en un culto, mucha gente quiere hablar contigo y en una ocasión alguien me estaba esperando y me dice, pastor, es que tenemos una situación muy grave. Digo, sí, ¿qué pasa? Hay dos familias que están muy mal, digo, y necesitan su ayuda. Digo, ¿y qué necesitan? Mire, aquí le traigo lo que necesitan, ya le he hecho el diagnóstico. Son mala gente, hacen no sé cuán, bueno, una lista ahí de... Son momentos que se espera de un pastor que uno sea prudente, que uno reciba eso bien, ¿no? Y tal, pero es difícil, ¿eh? Porque hay lo que uno quisiera decir, si uno fuera sincero, libre y tal, fuera la mala gente eres tú. O sea, ¿cómo tú puedes diagnosticar a dos familias de tu iglesia diciendo son mala gente, tal y cual? Y probablemente la percepción que yo me hago no es precisamente que esa gente sea mala gente, eres tú. Porque dime que necesitan ayuda, vamos a hablar con ellos, tal, y déjame sacar mis propias conclusiones. Pero ¿por qué la gente
¿Por qué hacemos eso? Porque a veces nos sentimos tan sobrados de la vida que creemos que nosotros vamos a arreglarle la vida a los demás, pero que en mi familia no hay problema, mi familia es perfecta. Yo no necesito, necesitan aquellos y aquellos. Ustedes saben que en los años que yo estuve aquí traje muchas veces personas, actividades de familia y también psicológicas, pero la razón no era porque no nos hacía falta. Yo soy consciente, el primero yo, que nos hacía falta. Y en una ocasión, alguien se entrevistó con uno de los psicólogos que yo traje y le dijo, mira, no pierda tiempo entrevistándote con esa gente que está ahí, eso igual no es tan grave, pero mira, deberías hablar con, y le hizo ahí, y yo le hice una seña a la persona, le dije, tranquila, no, déjalo pasar. Si traje un experto para que nos hable a todos, precisamente la idea era para no exponer a nadie. ¿Por qué están estas historias tan grandes, tan graves, tan fuertes de familias en la Biblia? Precisamente para que no hagamos lo que yo decía anoche, que idealicemos lo que tiene que ser una familia ideal. No, parte de tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Eso solo tú y Dios. Y desde ahí, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, crecer. Ana podía modificar el Cana, modificar a Penina y los hijos de Penina, era mucho lío y no era lo suyo. Yo tuve, y ustedes saben que muchas veces se lo contaba en algunos sermones, yo tuve una relación muy difícil con mi papá. De alguna manera, probablemente hasta rencor en algún momento, porque a mí me hubiese gustado haber tenido otro tipo de padre. Pero a mí me ocurrió que tuve que pasar por un proceso donde yo tuve que tener una conversación con mi papá para decirle claramente que yo no tenía ya rencor hacia él y que lo pasado quedaba en el pasado. Y ya cuando hablo con él no hablamos de esas cosas. Pero saben, no todo el mundo vive igual, los mismos procesos y las mismas historias. Y en algunos de mis hermanos hay mucho dolor, pero un dolor que ellos tienen la razón ellos. Pero el problema es que ellos quieren que mi papá lo comprenda, lo acepte y le pida perdón de la manera que ellos quieren. Y créanme que eso no va a ocurrir, porque mi papá no va a doblegar ahí. ¿Quién sufre más? ¿Ellos o mi padre? Ellos, ellos. Porque en realidad, ¿saben qué es lo más triste de esto? Que ellos van a hacerle un análisis de cómo ellos vivieron las historias y mi papá no tiene la memoria así. Él no las vivió así. Y en más de uno él le va a decir que ellos están inventando. ¿Y eso por qué ocurre? Porque él tiene una percepción de la vida, una percepción de lo que él hizo, de su supuesta culpa, y ellos tienen otra. ¿Y ustedes piensan que cuando analizamos esto es diferente? No. ¿Saben qué hubiese sido interesante en esta historia? Haber tenido la opinión personal de Samuel. ¿Cómo Samuel describía a su padre? Porque él me está describiendo un Elcana desde la neutralidad, pero ¿cómo lo hubiese percibido? ¿Cómo hubiese percibido a su pobre madre? Hubiese dicho Samuel de Ana, la mujer de oración, el modelo de oración. Yo creo que hubiese dicho una mujer que oró mucho, pero hubiese dicho más cosas. Y saben, hay muchos modelos que se pueden utilizar incluso para el feminismo, pero probablemente Ana sea el modelo, uno de los mayores modelos de dignidad de mujer que hay en la Biblia. Porque es una mujer que lucha por lo imposible, por todo lo que su sociedad le negaba, incluso su entorno. Pero llega un momento que ella se encuentra, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? No llevó su agenda a Dios. Por 10 años intentó que Dios le dio lo que ella quería, como ella quería y a la forma que ella quería. Y lo único que sacó de eso fue lágrimas, frustración. Y cuando dijo, Señor, aquí estoy,
Este es mi problema, no puedo con eso, no hay manera. Mira, lo suelto. Y entonces, a partir de ahí, entonces vio las maravillas de Dios. Hoy hay mucha gente queriendo recomponer sus familias, queriendo unificar lo que no se puede unificar, queriendo unir lo que no se puede unir. Eso no te toca a ti, ni me toca a mí. Eso le toca al Señor. Si tú te movilizas hacia Dios y la otra parte no se moviliza, ¿tiene los mismos resultados de todas formas? No, no, no es así. Y muchos de ustedes que viven en familias donde a veces hay que enfrentar un problema y el creyente es usted, ¿qué se espera de usted? Mayor madurez y mayor aguante, porque tú eres el cristiano y no nos queda de otra. Tu familia no comprende muchas cosas que tú ya comprendes con el Señor, que tú has avanzado. Y en muchas ocasiones, el cristiano es no solo el que tiene que dar ejemplo, que eso es fácil decirlo, es el que tiene que convertirse en hilo vehicular para que la bendición de Dios vaya a esa familia. Y a veces es una parte que uno siente que es muy injusta, porque me tengo que sacrificar yo siempre, porque se sacrificó el Señor. Tendríamos que comenzar por ahí. Y no estoy diciendo que ahora vamos a aceptar todo lo que diga el otro y tal. No, no. Tú tienes que decir lo que piensas y lo que sientes. Pero ¿cuál es la diferencia de que nosotros seamos cristianos? ¿Dónde está la diferencia? Pues que de nosotros se espera que seamos los razonables. ¿Saben lo que me ha ocurrido a mí con mi familia? Que muchas veces cuando yo llamo y pregunto por ciertas cosas, yo siento que a veces pasan cosas entre ellos que no me cuentan. Porque saben lo que yo, saben lo que yo les voy a decir. Entonces, como ellos deciden hacer algo, no me lo cuentan y como yo no me lo han contado, y yo desde aquí no lo voy a saber y no van a tener mi opinión. Porque a veces para ellos mi opinión puede ser desagradable, porque es verdad que yo la doy desde mi esfera. Y mi esfera no es muchas veces la de algunos familiares, sobre todo que no tienen la misma fe que yo. Ahora, tenemos que comprender, tenemos que asumir con humildad que donde Dios te colocó, Él sabe por qué. Si yo les dijera que nunca he pensado que otra familia para mí hubiese sido mejor, miento. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez. Pero yo alguna vez me planteé, mira, si yo hubiese nacido en aquella familia, yo creo que yo hubiese estado mejor. Pero ahí tiene trampa también eso, porque esa familia que yo miraba como mejor era según lo que yo veo, no probablemente lo que fuera la realidad. Ahora, donde Dios te colocó, donde Dios me colocó, Él sabe por qué. Y saben, tenemos que seguirle pidiendo a Dios que nos ayude a nosotros, lo que hemos tenido la luz de su palabra, poder llevar la luz a nuestras familias. Y créanme que eso no es que te van a poner en un altar alto para que tú hables y ellos te van a escuchar y te van a aplaudir. No, tú vas a ser la mala conciencia de la familia. En mi caso, yo le hablaba a mis tíos de que no se debe tomar alcohol, que no se debe ir a ciertos sitios, que no se debe ir a discotecas, que no... Y mis tíos me miraban como, me decía, pero tú sabes nada de la vida. Tú has vivido la vida, tú estás aburrido ahí en tu iglesia, déjanos a nosotros tranquilos, que cuando seamos viejos, nos hacemos de la iglesia. Y yo les decía, cuánta inconsciencia, no saben lo que es la verdadera vida. Pero claro, desde mi punto de vista, yo me convertía en un atacante para ellos. Hay que modificar las estrategias. Yo no tengo que atacar su vida. Yo tengo que defender la que yo he elegido y que me vean feliz. Que me vean feliz en lo que yo hago. Que sientan cuando comparen su vida y la mía, que la mía es mejor. Ese es el mayor de los ejemplos que yo le puedo dar, porque es cuando verdaderamente voy a movilizarme en la familia. ¿Ustedes creen que la Ana que surge de esta oración es la misma que se relaciona otra vez con Penina como antes? No.
Seguro que tuvo una conversación difícil con ella y aclararon las cosas y buscaron un margen de llevarse bien. Hermanos, se ha perdido mucho tiempo en unir trozos que no se tienen ni que unir de la manera que lo queremos unir. Reconozcamos que de la misma manera que usted y yo no somos perfectos, no es posible que usted tenga una familia perfecta. Ahora, te puedes permitir tener una familia conducida por Dios y eso hace la diferencia. Y cada día ponerle las manos de Dios porque los ataques son muchos. Ana es un vivo ejemplo de eso. Y Samuel lo escribió su hijo, no porque quería criticar su familia. Samuel lo escribió porque quería que el final que vivió su madre por la ayuda de Dios estuviese disponible para todos nosotros. Y ahí se ha quedado por la posteridad. Por eso es una injusticia simplemente tomar el trozo de la oración de Ana y no analizar todos los aspectos que envuelven esta historia. Porque hoy cuando se está relativizando todo, esta historia emerge como una defensora de lo que Dios puede hacer. Dios no tiene un problema con lo destrozado que tú y yo estemos. El problema que tiene Dios es que Él se inventó la libertad. Y la libertad implica que si tú y yo no nos arrepentimos por nuestra propia voluntad y no vamos hacia Él y nos entregamos a Él, limitamos sus bendiciones. No nos permitamos eso. Tú y yo necesitamos vivir con las bendiciones de Dios y tenemos que seguir entregados a Él cada día. Que el Señor nos bendiga a ser luces en nuestras familias. Voy a pedir a Ideris y a Miguel que pasen y vamos a cantar una canción para todos ustedes. Yo por dentro, tranquilos. Yo he hecho lo que sé hacer, hablar. Ellos van a alabar al Señor de otra forma. Que el Señor les bendiga. Querido Señor, al abrir tu palabra esta mañana y al analizar esta historia, no pretendíamos en ningún momento dar cátedras a nadie. Al contrario, poder mirarnos cada uno de nosotros, aún reconociendo que podemos venir de familias rotas, de que podemos estar teniendo muchos inconvenientes familiares. Pero tal vez el mayor de los problemas es que nos estamos quedando en los problemas, precisamente, y no estamos mirando las posibilidades que tenemos las familias cuando te hacemos el centro de cada una de ellas. Ayúdanos, Señor, a que tú seas la prioridad en nuestros problemas, que siempre vayamos a ti primeramente y que sobre todo seamos obedientes, Señor, a tus enseñanzas y humildes para reconocer cuando nos hemos equivocado. Ayúdanos a que en este mundo que nos distrae muchas veces del verdadero camino, siempre podamos, Señor, tener la fuerza, el valor de poder ir a ti y de poder seguir caminando contigo. Pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.